Cordial saludo para todos. Mi nombre es Carlos Mario Velázquez. Yo soy médico, internista y nefrólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy miembro del Comité de Nefrodiabetes de la Asociación Colombiana de Nefrología. Y el día de hoy agradezco esta cordial invitación que me extendieron el doctor Juan Diego Montejo, el doctor Villegas y el doctor Edwin Quintero para participar de este gran evento. Entonces vamos a iniciar con nuestra charla del día de hoy, la cual se llama el papel de las insulinas en medio de tanta nueva medicación. Entonces, como les decía, mi conflicto de intereses es que esto es una charla patrocinada por el laboratorio Sanofi, pero soy completamente independiente en expresar mis opiniones y mis criterios con respecto a la información revisada. Entonces, vamos a ver un poquito de estadística para entrar en contexto. Traigo solamente 2 diapositivas porque ya todos hemos presentado mucha estadística y yo quiero traer esta que tiene gran impacto. Miren, en el año 2019, según esta Atlas de Diabetes, la cantidad de personas que tenemos sin diagnosticar entre los 20 y 79 años, como ustedes pueden apreciar, Colombia está acá en esta porción donde aproximadamente dicen ellos que tenemos entre 500 y 5 millones de personas sin el diagnóstico adecuado de una diabetes. Y a pesar de que no se diagnostican, mire esta otra cifra tan escalofriante, y es que Colombia aparece acá con el 40 al 60% de los pacientes que son menores de 60 años que fallecen a consecuencia de su diabetes. Entonces sigue siendo una situación bien compleja y aquí vamos pudiendo hilar el hilo de esta carreta para poder entender cuál es la importancia y la trascendencia que tiene la diabetes como tal y el impacto que crea sobre la morbimortalidad en nuestras personas. Entonces, lo más importante y recordar que esto también hace parte de unas guías que se han mostrado miles de veces, pero es excelente ejemplo para que ustedes sigan practicando lo que llamamos la medicina holística o la medicina de precisión, donde nuestras metas van a depender de muchos factores, como ustedes pueden ver acá, comorbilidades, la meta de hemoglobina glicosilada y demás, que van a ser muy útiles al momento de aplicar nuestras terapias y saber cómo las hacemos y de qué manera las hacemos. Entonces, entremos en materia en este tema. Vamos a hablar primero de lo que es la inercia terapéutica. Este estudio fue publicado en Diabetes Care en el 2013, pero mire lo que pasa. Mientras un paciente es diagnosticado, cuando lo logramos hacer, desde que le ponemos un medicamento antidiabético oral hasta que le adicionamos el segundo, se calcula que pasan entre 1.6 y 2.9 años. Para adicionar un tercer medicamento pueden pasar hasta 7 años. Y cuando estamos pensando en insulinizar al paciente o en poner una insulina basal, pues pueden pasar otros 7 años más antes de que lo hagamos. Y mire, todavía más grave, y es que si no logramos meta ni control, nos demoramos aproximadamente 3.7 años para hacer una adición de un GLP-1 o de una premezcla o entrar al paciente en esquema basal bolo. Entonces, esto nos pone en un panorama bastante duro. Entonces, a raíz de eso, las guías CADIGO han empezado a sacar un montón de documentos donde nos explican paso por paso cómo debemos afrontar esto. Las que yo les traigo hoy es puntualmente la hemoglobina glicosilada, porque en la enfermedad renal diabética, como ustedes bien lo saben, como son pacientes que tienen anemia, que van a ser politransfundidos, que utilizan agentes estimulantes de la eritropoyesis y hierro suplementario, pues la hemoglobina glicosilada pierde valor en el control y seguimiento, sobre todo cuando la enfermedad renal es más avanzada, estadios 4 o 5. Entonces, ¿qué nos dicen las guías al respecto de eso? Y es que todo paciente que nosotros pensemos que la hemoglobina glicosilada no es una buena opción, tenemos que tener a la mano los indicadores del manejo de la glucosa, como es el monitoreo continuo de la glicemia, o como puede ser el automonitoreo siempre y cuando nosotros pensemos que esta persona pueda tener un alto riesgo. Y ese es uno de los temores grandes que tenemos al usar la insulina en nuestros pacientes, es el riesgo y el temor a la hipoglicemia. Pero entonces aquí nos están explicando que hay otras alternativas y que si nosotros hacemos un buen seguimiento, vamos a poderle dar una muy buena terapia a los pacientes. Lo mismo que las ventajas que tienen ciertos dispositivos nuevos que nos dejan llevar un promedio claro de variabilidad glucémica, como vamos a ver enseguida. Entonces, en la primera línea está el automonitoreo glucémico, como les mencionaba, que es la glicemia que se hace el paciente con su glucómetro en casa. Lo que pasa es que le tenemos que enseñar en qué momento y cómo se hace para que ellos lo puedan aprender.
Tenemos los monitoreos continuos de glucosa, que son unos equipos que son de última generación, como ustedes los ven, son de unos dispositivos implantados que se cambian cada mes y a través de un celular o un equipo de telemetría se lee las glicemias en tiempo real, y lo que esto nos va a mostrar, que nos va a interesar mucho, es este espacio que ustedes ven acá, que es lo que consideramos el espacio de variabilidad glucémica. Todo lo que esté por encima y por debajo, entonces se considera variabilidad. ¿Qué es lo concebido en este momento? Evitar que los pacientes tengan una variabilidad mayor al 30-35%, dependiendo de las series que ustedes lean, pero es muy importante tener esto en cuenta allí. Entonces, también dentro de la guía de manejo que ellos ofrecen, empezamos con lo mismo: actividad física, plan nutricional y pérdida de peso. Si su función renal lo permite, la primera línea siempre va a ir acompañado de metformina, a no ser que ya la función renal, como vemos acá, esté por debajo de 30, para nosotros todavía es 45, y si el paciente ya está en diálisis, obviamente hay que descontinuarlo. O vamos a utilizar uno de los nuevos medicamentos, como son los SGLT2, que para este artículo de revisión de estas guías es menor de 30, nosotros todavía lo tenemos como menor de 45, y descontinuar en diálisis. Pero cuando ya el paciente no ha conseguido su control glicémico y tenemos un deterioro mayor de la función renal, miren que hay medicamentos como los GLP-1, los DPP-4, en especial uno de ellos que es la linagliptina. Vemos como la insulina también cobra un papel muy importante, y algunos otros que están allí, pero que por la función renal no se consideran de primera línea nunca. Entonces, ¿qué nos están diciendo ellos? Que nosotros, si bien tenemos un paciente que necesita un medicamento para el control mucho más moderno y que pueda ayudarle a mejorar otros factores, como es el riesgo cardiovascular o ayudar a la remodelación cardíaca, pues cuando utilicemos esos medicamentos asociados con insulina, pues es necesario disminuir la dosis, y ahora más adelante vamos a ver un poco de algunas de las combinaciones que hay disponibles en el mercado, cómo afecta esto de manera directa o indirecta a nuestros pacientes. Este es el algoritmo propuesto por ellos en el año 2020. Como ustedes pueden ver, en rojo están juntos la hipertrofia ventricular o la falla cardíaca, perdón, y la enfermedad renal diabética, donde en el cuadro de abajo, como ustedes ven, si no hemos logrado la corrección y las metas que estamos buscando con un SGLT2, que es el que más beneficia, entonces podemos surgir o asociar un medicamento tipo de insulina basal, ¿cierto? Y ellos dicen en aquí en la parte inferior donde está la flecha roja, nos dicen que la U100 ha probado que es segura en la utilización en estos pacientes y que puede ayudar a prevenir el riesgo cardiovascular. Pero como había tanta confusión en este gráfico, entonces para el 2021 las guías nos hacen una modificación y nos separaron la enfermedad renal diabética de el paciente con falla cardíaca, y es como vemos que lo toman en 2 puntos, y es: si nosotros tenemos un paciente con enfermedad renal diabética y él tiene albuminuria o no, entonces si no tiene albuminuria, pasamos a este estado y enseguida llegamos allí. Pero si tiene albuminuria, mire la recomendación tan importante que hay aquí, es que preferir el SGLT2 siempre y cuando la función renal lo permita o el paciente lo tolere, porque se ha demostrado por los estudios recientes que son los medicamentos que más pueden proteger el riñón y se consideran nefroprotectores, un poquito más que los GLP-1, que tienen mucho más acción desde el punto de vista cardiovascular. Pero también estas guías nos dicen pues que si no lo podemos usar por la función renal que el paciente tiene, o porque está contraindicado porque el paciente no lo toleró definitivamente, pues tenemos la alternativa de utilizar un GLP-1 con una muy buena aceptabilidad en cuanto al programa de cardionefroprotección, que es lo que buscamos finalmente con estos nuevos medicamentos. Y aquí ya en la parte final, pues ven ustedes que queda a elección de las personas, de acuerdo a la mejoría o a la meta que estemos buscando y a la función renal que tengamos, si elegimos el GLP-1 o el SGLT2. Entonces ese es un dato nuevo que viene en las guías de la Asociación Americana de Diabetes para el 2021, donde se separó la falla cardíaca y la enfermedad renal diabética. Entonces, cuando nosotros seguimos caminando, sobre todo por los medicamentos orales, la gran mayoría, a excepción de algunos GLP-1, vemos que después de que el paciente tiene una alteración renal importante, desafortunadamente no contamos sino con un número de 4 medicamentos orales que se podrían utilizar,
y algunos de ellos ni siquiera se pueden utilizar a su dosis full, solamente la linagliptina se podría usar, y aquí es donde cogen vigencia o toman vigencia algunos otros medicamentos como los GLP-1, que ustedes ven que hasta 15 se pueden dar. Ya hay algunos autores y estudios que están demostrando que se puede utilizar un poquito más avanzado en la enfermedad renal. Entonces, entrando en materia lo que son las insulinas, miren esta frase tan bonita, y es que en el año 2022 cumplimos los 100 años de la creación o de la invención de la insulina. Dice 100 años salvando vidas, pero un siglo después persisten las barreras en el acceso. Barreras en el acceso caracterizadas, ¿por qué? Pues porque tenemos todavía muchos mitos sobre la hipoglicemia, tenemos todavía muchos errores en la prescripción inicial, y eso genera que a los pacientes tengan efectos secundarios indeseables como la hipoglicemia, y por lo cual muchas veces abandonan el tratamiento. Parte de esa culpa es de nosotros como médicos por no usarlas de manera adecuada. Miren qué bonito este periódico de marzo de 1922 en Toronto, donde se dice que estos doctores lograron ya ir por el camino tras la cura de la diabetes. O sea, aquí fue cuando ya se dio la publicación de los primeros casos, cuando ese niño Thompson fue el primero en recibir a los 14 años un extracto de páncreas macerado, que tuvo una mejoría notable en su estado hiperosmolar y que mejoró la glicemia, mejoró todos los síntomas, y se considera que fue la primera vez que se utilizó una sustancia similar a la insulina, que la llamaron de muchos nombres, pero que finalmente es la insulina. Entonces le debemos a Banting y a MacLeod este descubrimiento. Después estos dos autores canadienses en el año de 1923 obtuvieron el Premio Nobel de la Física de la Fisiología y la Medicina a raíz de este descubrimiento. Pero como todo en la vida, siempre hay algunos por ahí que discuten, y se dice que Nicolae Paulescu, un rumano que murió en 1931, dice que él en 1922 ya había publicado varios ensayos, y que probablemente el grave problema que él tuvo fue que no tuvo el apoyo de estos dos científicos como Bess y Colip, que le ayudaron a purificar más el extracto pancreático y poderlo hacer más útil, porque cuando él utilizó los ensayos de él, lo que encontró era que había muchas proteínas en el macerado que se utilizó, y producían una reacción inflamatoria severa en el sitio de inyección. Entonces ahí les dejo la duda, no sabemos todavía ciencia cierta, pero los que tienen el poder ahí de haber descubierto fueron estos dos canadienses. Aquí vemos el continuum de las insulinas, y lo traigo ¿para qué? Porque miren que casi 100 años después todavía se están haciendo descubrimientos con insulinas nuevas, las cuales, como ustedes pueden ver ahí, la glargina U300 es simple y llanamente una modificación química que se le hizo a la glargina U100 para que tuviera una vida media un poquito más larga, y se demostró que a través de ese cambio químico que se le hizo, tuvo también una menor tasa de hipoglicemia en los pacientes que se está utilizando, y ahora mostramos los estudios al respecto. Entonces, para concentrarnos, estas son todas las insulinas que tenemos, pero vamos a hablar puntualmente de dos de ellas, que son las insulinas de segunda generación, que son las más utilizadas y las que están como dentro de este papel de los nuevos medicamentos. Está la insulina de Gludec y está la insulina glargina U300, las cuales se deben utilizar siempre a una dosis que no debe ser mayor a 0.4 o 0.5 unidades internacionales por kilo. Se dice que ahora les muestro los estudios donde se muestra en cuánto tiempo se debe hacer la titulación, pero los expertos recomiendan de que esta titulación nunca se haga en un espacio mayor a 3 a 5 días. Yo sé que para nuestro medio es complejo, pero lo podemos lograr con un programa de educación, con un apoyo de una enfermera jefe y con un apoyo de médicos generales que estén entrenados para el manejo de esto. Entonces, ¿cómo actúan y cómo son los mecanismos? ¿Por qué se los traigo a colación? Porque es importante entender cómo funcionan las insulinas. Cuando utilizamos una insulina estándar, vemos que la insulina entra al torrente sanguíneo, y tal cual entra se distribuye y va y se pega a su receptor de la insulina, generando una liberación masiva, lo que nos puede generar, debido a esta liberación brusca, una alteración en los controles glucémicos y causarnos hipoglicemias. Entonces, de ahí viene el determin que comparte el mecanismo de acción con el de Gludec, y es que esta insulina se inyecta, y cuando entra al organismo, ella se liga a la albúmina para ser transportada por esta, que le confiere una vida media mucho mejor. No hay una salida masiva o brusca a la circulación, y esta se va lentamente y se despega de su albúmina para pegarse al receptor.
Pero tengan en cuenta este mecanismo porque ahorita vamos a ver cuál es la dificultad con este mecanismo de acción. Y las insulinas, ya la Lantus y que es la U100 y la U300, tienen el mismo mecanismo de acción. Ellas entran como un microprecipitado, que ustedes lo pueden ver como una estructura de panal. Esos se dividen en hexámeros, los cuales lentamente a medida que van entrando en la piel del paciente y van bajando la capa grasa y demás, se van haciendo unas glicolizaciones y se van dividiendo en dímeros, y esos dímeros después van como monómeros, y esto es lo que se libera en la circulación para evitar que se haga la hipoglicemia por liberación brusca o masiva, y que esta se hace controlada y de manera pausada a medida que el pH va cambiando cuando la solución entra en el organismo. El pH de la solución es de 4, y cuando entra en el sitio de inyección, pues es 7,4, que es más o menos el pH que manejamos los seres humanos. Entonces, miremos qué evidencia tenemos contra esto. Entonces, primero que todo, o a favor de esto, perdón, y es que la seguridad y la eficacia de las insulinas basales sobre las análogas cuando se utilizan en población especial, como ustedes ven acá, está contemplado todos los pacientes que tengan alteración de la función renal, que tengan obesidad y enfermedades cardiovasculares. Estos pacientes van a tener un buen beneficio con la utilización de estas insulinas de segunda generación, y las hipoglicemias van a ser mínimas. También otra cosa que nunca nos hemos preocupado y que en esa época no era el target de estos estudios, pero miren Acta Diabetológica del 2019, cómo nos dicen que la insulina posee un efecto simpático mimético y también un efecto vasodilatador, y que el aumento de la insulina puede generar que nuestro engrosamiento de las paredes arteriales sea menor. O sea que también puede tener, aunque es un estudio pequeño, podemos ver que también hay algunos efectos beneficiosos desde el punto de vista cardiovascular que tiene la insulina como tal. Este es el estudio más grande que hay, donde se hizo la comparación cabeza a cabeza entre el Degludec, que ya era una insulina de segunda generación muy sedimentada, comparada con la glargina U300. Es el estudio BRIGHT que se utilizó en pacientes Navy que nunca habían recibido insulina, y miren los datos tan interesantes. Lo primero que hacemos es que en este cara a cara se compararon, y la hipoglicemia a cualquier hora, que es un dato muy importante de tener en cuenta, en el periodo de titulación entre la semana 0 y la semana 12, vemos como no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas insulinas, lo que quiere decir que ambas son igual de seguras. Cuando estamos hablando de la hipoglicemia nocturna, que es el periodo donde más se mueren los pacientes, entre las 0 horas y las 6 de la mañana, vemos como tampoco hay unas diferencias estadísticamente significativas, lo que nos llevan a la conclusión de este estudio BRIGHT, y es que todas son, o ambas, tanto el Degludec como la U300, son muy seguras en los pacientes y no producen hipoglicemias en las horas donde más hipoglicemia se ha asociado con periodos de arritmias cardíacas y muerte de origen cardiovascular. Miremos este otro estudio que es bastante interesante, y se los traigo a colación porque esta es como la piedra angular para entender muchas cosas, y fue que se hizo cómo era la respuesta de la glicemia en la fase de titulación en el mundo real. El 42% de los pacientes tuvieron una hemoglobina glicosilada mayor de 9, y es importante también que tengan ese dato de hemoglobina glicosilada mayor de 9. Y se hizo en Francia, en Italia, Alemania, España, Estados Unidos y Reino Unido. Y miren ustedes, el 21% alcanzaron la hemoglobina glicosilada menor de 7 a los 3 meses. ¿Cuál es el dato interesante de esto? Que a pesar de intensificar los esquemas o seguir con el mismo esquema, el 28% a los 24 meses lograron, o sea que una diferencia del 7% con casi 21 meses de diferencia, casi 2 años. Entonces, si nosotros no logramos en la fase de titulación, que son las primeras 12 semanas, un control de la hemoglobina glicosilada, probablemente esperar más tiempo no va a ser beneficioso para el paciente. Y en este mismo estudio le mostramos lo mismo, la respuesta a las 12 semanas, que como ya les decía, si usted no la encontró después, no la va a encontrar tan fácil, pero también es un indicador que cuando usted presenta en los primeros 3 meses, experimenta hipoglicemias después de haber iniciado el tratamiento con insulina basal, es muy probable que esto se siga repitiendo en el tiempo, incluso hasta tan tarde como 24 meses después. Entonces es muy importante tener en cuenta que tanto la hipoglicemia como el control de las metas de hemoglobina glicosilada se deben lograr en la semana 0 a 12, que es la titulación. Esto era lo que les decía ahora, y es que tenemos un pequeño estudio, pero que es muy útil,
y es que es la diferencia del efecto de la hipoalbuminemia en la hipoglicemia en pacientes con glargina U300 versus degludec, y se logró demostrar que cuando los pacientes tenían una glicemia una albúmina por debajo de 3.8 gramos por decilitro, presentaban más efectos hipoglicémicos cuando se utilizaba la insulina de degludec por su mecanismo de acción para la acción prolongada, que es ligada a la albúmina. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, es un paciente renal, que por lo general los diabéticos renales, la gran mayoría tienen deficiencias nutricionales y también tienen periodos de proteinuria que pueden generar eso. Hay un perfil pequeño que no produce eso, entonces si no tenemos alteraciones en la albúmina, podemos tranquilamente utilizar cualquiera de las dos insulinas. Entonces, cuando ya miramos, como vemos, la luz empezó en una vela y mire, ya vamos en la luz LED con economía total. Entonces, así ha pasado con las insulinas. El papel actual, entonces, como vemos acá, la insulina basal sigue siendo una gran aliado en el control de los pacientes diabéticos, principalmente los glucotóxicos con hemoglobina glicosiladas por encima de 8 para algunos, 8,5 para otros, y las guías de la gran mayoría del mundo los tienen por encima de 9. Entonces, aquí vemos este estudio donde se comparó en este escenario cómo se comportan los diabéticos, y mire esto tan interesante. A medida que más alta fuera la hemoglobina glicosilada al momento de utilizar la combinación de un GLP-1 con insulina basal, redujo 2.48% la hemoglobina glicosilada en pacientes que la tenían mayor de 9, que si bien tiene efecto en los pacientes que no tienen mayor de 9, pues el efecto se notó mejor y mucho más reproducible en los pacientes que estaban más glucotóxicos. En este estudio también lo que nos dice es que cuando hacemos la comparación con mientras más alta la hemoglobina glicosilada, mejor le va al paciente y más rápido se logran las metas de llegar a 7. Y aquí vemos cómo se comporta de acuerdo a la hemoglobina glicosilada en este cuadro de acá, donde le va mucho mejor a los pacientes que tenían en este momento menos de 8, pero también los que tenían más de 8 logran un mayor control comparado con la insulina basal sola. Si tenemos en cuenta en este otro recuadro lo que es el área de superficie corporal, donde también pasa lo mismo, si bien se logró un control muy similar en ambos grupos, pues se logra más con la insulina y la combinación con un GLP-1 que con la insulina basal sola, y en el tiempo de duración de la enfermedad renal, perdón, de la enfermedad diabética, si es menor a 10 años o mayor a 10 años, donde también se obtuvo un beneficio cuando se utiliza la combinación. Y esta es la reducción de la hemoglobina glicosilada en el tiempo, como le decía yo ahora. Mire que ellos a las 8 semanas, como ustedes pueden ver en este gráfico, ya se tiene una reducción del 31.7%, el 31.7% de los pacientes versus el 20% que utilizaban insulina sola. Y cuando llegamos a las 12 semanas, casi el 50% de los pacientes tenían el control adecuado. Y mire cómo se sostiene en el tiempo, que se habla de 153 días más o menos, que es el tiempo en que dura esa hemoglobina glicosilada menor de 20 con la dosis que empezamos o que titulamos con ellos. Este es otro estudio que me pareció supremamente bueno, que se llama el Beyond, donde se comparan 3 escenarios puntuales, y ya los vamos a ver: insulina basal bolo, insulina más un GLP-1 y la insulina más un SGLT2. ¿Cuáles son las barreras de la insulinoterapia? Lo que les mencionaba ahora: el riesgo de hipoglicemia, el miedo a la ganancia de peso y la complejidad de algunos esquemas, que insisto, colegas, los esquemas no se pueden volver complejos porque si no el paciente no se adhiere. 1 de cada 4 pacientes con diabetes mellitus 2 tienen insulina, los cuales solo la mitad están en metas con las mismas. Después del fallo de la insulina se puede recurrir a bolos de prandial, insulinas premezcladas o GLP-1. Y por último, la evidencia ha mostrado en los metaanálisis de los RCT que la insulina basal más un GLP-1 tiene un mejor posicionamiento en el control de la glicemia, reduce el peso, tiene menos hipoglicemia y menos efectos adversos. Aquí lo vemos en este gráfico, donde la P es significativa, donde la parte de la mitad ustedes ven que es la utilización del GLP-1 solito, más insulina basal. En este es el SGLT2,
Y aquí está el esquema basal bolo, donde ustedes pueden ver que los factores que se comportaron igual, lo que tiene una P estadísticamente significativa para la basal más GLP-1, son la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina en ayunas y las dosis de unidades de insulina requeridas. Si traslapamos esto a lo que habíamos hablado ahora de hemoglobina glicosilada, mire cómo es tan interesante. La basal bolo mejora la hemoglobina glicosilada cuando está menor o igual a 8 en un 55%, pero la mezcla también la mejora en un 48% y la basal más un SGLT2 también la mejora en un 47%. Entonces, miren que es un cabeza a cabeza donde nosotros estamos viendo que estas combinaciones, sobre todo la que estamos hablando en este momento, nos pueden ayudar mucho porque se ahorran chuzones y el paciente va a ser mucho más adherente al tratamiento. Y el miedo que siempre tenemos, que es que tengamos hipoglicemias. Mire que las hipoglicemias tipo 1 no fueron significativas, solamente 7.8% de los pacientes lo presentaron. Nivel 2 de hipoglicemia cuando ya hablamos con glicemias menores a 55 o nivel 3 cuando ya es muy sintomático se presentó en menos del 5% de los pacientes y el abandono de la terapia fue al esquema basal bolo nadie, al esquema que se usó con GLP-1 4 pacientes abandonaron 12, 4 lo más significativo fueron por molestias en el tracto gastrointestinal y en los SGLT2 3 pacientes de los 9 que abandonaron lo hicieron por complicaciones micóticas. Entonces, miremos un poquito de algoritmos. Entonces, ¿para qué se los traigo? Para que ustedes entiendan que esto es lo que ustedes van a ver. Siempre va a estar la modificación de estilos de vida, la dieta y demás como primera línea. Y cuando tenemos hemoglobina glicosiladas mayores de 8 y el paciente tiene síntomas de hiperglucemia, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, pues la indicación y la recomendación es darle una insulina basal más metformina. Pero si también tenemos una insulina por encima de 9,5, como dice este autor acá, también es indicativo de una insulina basal más metformina si su función renal lo permite. Si el paciente está completamente asintomático, podemos hacer la utilización de metformina y un DPP-4 como alternativa. Y en otro paciente que nos da bastante temor, que es el paciente anciano, miren las recomendaciones, lo mismo la educación diabetológica del paciente y el cuidador. Si la insulina basal habitualmente se asocia con algún antidiabético oral, entonces insulina basal a estas dosis, se hace una reducción de la dosis. Ahora veíamos 0.4, 0.5 en el paciente anciano, se debe usar de 0.2 a 0.3 y va a tener una mejoría notable en su tratamiento. Entonces, si nos aparece la temible hipoglicemia con todos estos síntomas espantosos y con todo lo que conocemos de la tríada de Whipple, ¿qué podemos hacer nosotros con esto? Pues entonces la debemos clasificar en los 3 grupos que hay. Hipoglicemia estadio 1, nivel 1 menor de 70 pero mayor de 54, nivel 2 menor de 54 y nivel 3 cuando es un evento grave con alteración de la conciencia y necesidad de ayuda de un tercero. ¿Por qué se nos presenta esto? Hay múltiples factores y es al realizar una actividad física diferente a la habitual sin planificarla, al administrar una dosis de insulina por encima de la necesaria, muchas veces confunden la basal con el bolo y se aplican, en vez de basal, se aplican el bolo y en vez de bolo se aplica la basal. Al reducir la cantidad de carbohidratos por comida, la insulina rápida obviamente se debe ajustar. Al digerir cantidades de alcohol tan importantes que bloqueen el hígado, administrar dosis de insulina por encima de las necesarias cuando tenemos los pacientes sobre basalizados, que es lo que más se presenta, porque siempre subimos y subimos y subimos la basal y nunca nos acordamos del bolo, porque hay unas pastillas que le dieron nuevas y no las sabía usar. El exceso de dosis de insulina ya lo habíamos mencionado, el tamaño de las agujas también es importante. Inyección en zonas donde vamos a hacer ejercicio que se liberen más rápido y una mala técnica de inyección. Los factores de riesgo para tenerlo en cuenta: pacientes con alteración de la función renal, no es secreto para nadie, con una tasa menor de 60. Cuando tenemos albuminuria, proteinuria, por lo que ya vimos ahora. Cuando es un paciente de déficit cognitivo, muy importante, ojo con los ancianos y adultos mayores con déficit cognitivo. Y lo que les mencioné el estudio, que se lo mostré gráficamente, y es cuando ya el paciente ha tenido antecedentes de hipoglicemia, es muy importante tenerlo en cuenta. Todo esto nos puede producir la hipoglicemia, accidentes de tránsito, reducción en la calidad de vida. Los pacientes que son dementes se pueden volver más dementes, incluso podemos llegar a la muerte. ¿Qué debemos hacer? Enseñarle al paciente a corregir su hipoglicemia, con esto que es la teoría de los 15, y es
después de que se detecte una hipoglicemia, suministrar 15 gramos de glucosa, que puede ser cucharadas de miel, 3 cubos de azúcar, una bebida dulce, perdón, discúlpeme, una bebida dulce. Y si después de esperamos 15 minutos y a los 15 minutos eso no ha mejorado, le repetimos la misma dosis. Si después de que hacemos esto durante 3 ocasiones, o sea, durante más o menos 45 minutos, lo más recomendable es que el paciente sea llevado a un centro de urgencias para manejo de su hipoglicemia. Y si no, pues ya cuando es una hipoglicemia grave, si tenemos pacientes con antecedentes y los deseamos o los necesitamos insulinizar, pues está el glucagón y estos kits de rescate que ustedes pueden escoger la marca que quieran. Algunos de ellos son cubiertos en el post. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es lo que debemos hacer para evitar las hipoglicemias? Es una educación al paciente, a sus cuidadores, un monitoreo frecuente de la glucosa plasmática y capilar, metas de control glicémico individualizadas para esa persona, para las patologías que tiene y para lo que estamos buscando, regímenes terapéuticos flexibles en el sentido de que puedan comunicarse con otros y puedan hacer un ajuste oportuno, y la orientación profesional continua, bien sea por el médico o por la enfermera del grupo de apoyo. Entonces, en la diabetes, la falta de educación es tan grave como la falta de insulina, eso lo decía este autor Marcos Villavaso. Y mis mensajes para llevar a la casa son estos. La enfermedad renal diabética es una entidad diferente y de manejo diferente a la diabetes mellitus definitivamente. Exigimos la medicina de precisión o enfoque holístico para un tratamiento individualizado a nuestros pacientes. Debemos dar un manejo integral donde hagamos un enfoque cardiovascular, metabólico y de su enfermedad renal crónica o enfermedad renal diabética. Las insulinas de segunda generación tienen un papel vital en la enfermedad renal diabética, sobre todo cuando está avanzada. Si usted la hace con la indicación adecuada, a la dosis adecuada, con la titulación adecuada, la glucotoxicidad es diferente al enfoque glucocéntrico. Ya no hacemos enfoque glucocéntrico, pero no podemos olvidar que la glucotoxicidad, hablamos cuando tenemos hemoglobinas glicosiladas por encima de 8,5 y con síntomas, y las insulinas de segunda generación tienen un papel muy importante para bajar esos estados de glucotoxicidad rápidamente, y muy probablemente podamos descalar si queremos a un tratamiento oral si es del caso, o dejar eso combinado con un antibiótico oral como vimos ahora, o en las premezclas con unos medicamentos como los GLP-1 que también vimos que sirven. Vigilar el estado de hidratación. Los efectos secundarios de los medicamentos generalmente se asocian a complicaciones por su uso, como el SGLT2 y los GLP-1, lo mismo que la insulina. Si el paciente no está comiendo, no hace sus 6 comidas diarias, probablemente va a tener un efecto secundario, y hay que insistir en que coman muy bien. El monitoreo glicémico continuo, si tenemos acceso a él, y si no, el automonitoreo glucémico capilar, que es muy importante, y el control médico frecuente, que no se debe hacer como todo el mundo piensa cada 6 meses o cada año, sino que por lo menos estos pacientes, sobre todo los de alto riesgo, lo que estemos titulando, los tenemos que hacer con una mayor periodicidad y mayor frecuencia para evitar complicaciones. Les traigo esta gráfica que la he mostrado en miles de eventos, pero me encanta, y es el índice de entusiasmo, donde ustedes ven que todo medicamento cuando es nuevo, todo el mundo lo quiere usar y llega a la meseta, pero cuando lo usamos mal usado, empieza a caer en desgracia, como se dice vulgarmente, y casi nadie lo quiere usar, y después cuando realmente lo aprendemos a usar, quedamos con un medicamento que va a ser mucho mejor para nuestro paciente. Muchas gracias a todos, espero que haya sido claro y quedo atento a sus preguntas.